Vamos a dirigirnos por favor a Juan, capítulo número 5, versículo 30. Y por favor acompáñeme leyendo puesto en sus pies. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos para que el Señor sea a través de nosotros, dando el testimonio acerca de su nombre. Dios y Padre, hoy nos hemos congregado en tu nombre, el nombre de Jesús. Y ante ese nombre, Señor, nosotros sabemos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor para la gloria del Padre. Señor, ahora en nosotros habita tu Santo Espíritu y clamamos a ti, Señor, que tu Espíritu sea llenándonos, Dios. Que tú seas dándonos el denuedo, Señor, la elocuencia, Dios. La manera de hablar claramente, la manera de hablar con valor, Señor. Aunque nuestros enemigos nos acusen y nos quieran perseguir, Señor, que nosotros hablemos con toda autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros siendo luz, las tinieblas retrocedan y nosotros seamos los testigos fieles a tu nombre, Señor. Gloria de hombre tú nos recibes, Dios. Nosotros como tu iglesia hemos de buscar lo mismo, desechar la gloria de los hombres y buscar la gloria que sea dada solamente a ti, Señor. Y si nos hemos de gloriar, que sea ser usados por causa de tu nombre, Señor. Que sea el vivir, Señor, por causa de tu palabra. Fortalécenos hoy a través de la palabra y llénanos, Señor. Que hoy sea un día, Señor, de gozo, de temblor delante tuyo, Señor. Pero por sobre todo, que la palabra nos limpie de toda tiniebla para que nosotros con toda libertad y claridad podamos ser tus testigos donde quiera que vayamos, Señor. Que llevemos el pan de cada día a aquellas personas que están hambrientas. Que llevemos esa copa, Señor, para aquellos que están sedientos. Que mostremos tus obras, Señor, para aquellos que están desnudos, Dios. Que mostremos, Señor, que tú has quitado, Señor, la opresión del enemigo a aquellos que están encarcelados. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, usa tu iglesia, Señor. Y que tu iglesia vaya de portón en portón, Señor, anunciando el nombre de su marido, el que ha de venir. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Gracias, por favor, tome asiento. Anterior a este texto que leímos, Jesús está discutiendo con algunos judíos la autoridad que tiene el Hijo. Y Él les venía explicando que nadie puede honrar al Padre si desecha al Hijo. Para que nosotros honremos al Padre, debemos honrar al Hijo. No podemos despreciar al Hijo y decir que honramos a Dios. El Hijo, amar al Hijo, es el principio del Evangelio. Esta semana alguien me preguntaba, bueno, ¿y yo cómo hago para poder entender y poder experimentar todo el reino de los cielos? El primer paso es creer en Jesús. Y a partir de creer en Él, seguir sus palabras.
Y a medida que las palabras van entrando en nosotros, se va a ir abriendo, vamos a ir cruzando la puerta y vamos a comenzar a entrar en ese reino y vamos a comenzar a ver todo lo que el Padre ha dispuesto para sus hijos mientras estamos en este lugar. Porque pues posterior a este lugar está la esperanza de que iremos juntamente con Él al reino de los cielos. Entonces el principio de nuestra vida de fe es creer en Jesús. Y Él estaba debatiendo con los judíos la autoridad del Hijo, el honrar al Hijo, lo cual para los judíos era totalmente difícil porque estaban viendo a un hombre igual que a ellos. Por cuanto el Verbo se hizo carne, veían era un hombre igual a ellos, a un siervo. Ellos entendían que ellos estaban para servir a Dios. Y ahora el Hijo de Dios, la palabra de Dios toma la forma de siervo, o sea que ahora están de igual a igual. Entonces no lo reciben. Entonces Jesús comienza diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lo primero que Jesús está diciendo son dos cosas. Uno, que Él no hace lo que a Él se le antoja, sino que Él está haciendo la voluntad del Padre. Y dos, que Él no juzga según su propio juicio, sino según como el Padre le ha enseñado a juzgar. Él ya está hablando de que Él es diferente a todos los demás que han venido, porque los demás que han venido hablan de ellos o de otros nombres, pero Él ha venido a hablar del nombre que es sobre todo nombre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Nunca va a ser tan válido el testimonio acerca de uno mismo. Pues es como cuando alguien le dice a uno, ¿no? ¿Y usted quién? ¿Y usted cómo es? Y uno dice, no, yo soy buena gente. Pues la persona que le está preguntando a uno sigue en tinieblas, porque dice, yo qué sé si me engaña. Por eso es necesario los testigos. Pablo bien le dice a la iglesia que si alguien añora obispado, debe tener buen nombre dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque el buen hombre se ha de conocer por las obras de Dios. Y dice el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué fue lo que le fueron a preguntar a Juan? Vamos a Juan capítulo número 1, por favor. Allí en el versículo número 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces Juan estaba bautizando para arrepentimiento. Toda persona que viniera a Juan se bautizaba para arrepentimiento. ¿Y de qué se arrepentían? Pues se arrepentía de sus pecados y el mayor de ellos es de haberse alejado del Señor. Pero él tendría que bautizar, su ministerio estaba demarcado, tendría un límite hasta que viniera aquel que no necesitara arrepentirse. En ese momento terminaría su ministerio. Juan habría de bautizar 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, centenas, hasta que hallara al que no necesitaba arrepentimiento, porque el bautizo de Juan es bautizo de arrepentimiento. Entonces,
Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Cuál era el servicio de Juan? Preparar primero el camino, por eso él bautizaba en arrepentimiento, que la gente tuviera un corazón dispuesto para recibir las palabras del Señor, pero también era anunciar cuál era el Salvador. ¿Cuál era la visita de Dios? ¿Cuándo llegaría el mensajero del Señor? Y dice entonces el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que por eso Jesús, en el capítulo número 5, después de haber debatido con ellos su autoridad, de que Él es el enviado de Dios, ahora les está diciendo, ustedes vinieron a Juan y se regocijaron junto a Juan. Porque a los que anuncian el Evangelio siempre nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Usted comienza a anunciar la palabra y mucha gente se comienza a acercar a usted, ay, tan lindo, tan querido, tan de la casa. Pero usted sigue anunciando el Evangelio y ya comienzan a incomodarse. Porque las tinieblas no resisten la luz. Y si nosotros hemos de predicar la palabra que da vida, la palabra que resplandece en medio de las tinieblas, pues aquellos que no quieren reconocer al Señor Jesús van a comenzar, no, lo que pasa es... Y lo mismo pasó con Juan. Muchos se regocijaron en él al principio, pero ya después, no, este ya está charro porque nos está denunciando públicamente. Qué pereza Juan. Tan bueno que era, pero cómo cambió, ahora nos está denunciando públicamente. Pero Juan también denunció públicamente quién era el que debíamos de seguir. Entonces Jesús en Juan capítulo 5, versículo número 34, dice, después de haber dicho que Juan dio testimonio de él, y después de haber dicho que Juan dio testimonio acerca de la verdad, es decir, de él, en el versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Oiga, este texto es tremendo, porque si el Señor recibiera el testimonio de nosotros, habría algo que usted y yo nunca buscaríamos. Nunca. Ya vamos a mirar qué es lo que nunca buscaríamos. Versículo número 35. Él era antorcha, está hablando de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué obras son las que el Padre le dio a Jesús, que son tan diferentes a las de Juan? Pues bien, Juan habría de dar testimonio de señalar quién era el Mesías, quién era el Cristo, quién era el Cordero que quita el pecado del mundo. Mas Jesús está señalando el camino para poder llegar al Padre. Juan bautizó en arrepentimiento, pero Jesús fue quien vino a bautizar en espíritu. Y al decir que vino a bautizar en espíritu, está hablando de algo muy importante. Y es que Jesús tiene que morir. Porque el espíritu no puede habitar donde hay mugre, donde hay suciedad. Así que Él tiene que morir. Cuando Jesús está diciendo, yo vine para acercarlos al Padre, nadie va al Padre si no es por mí, Él está diciendo, yo tengo que morir, mi sangre debe ser derramada como aquel cordero que dijo Juan, para que usted sea limpio de pecado y pueda acercarse al Padre y pueda entrar hasta el lugar santísimo y pueda disfrutar de la presencia de Dios y pueda orar con toda tranquilidad y saber que nuestro Padre que está en los cielos nos está escuchando. Así que Jesús no está hablando de una broma, está hablando de lo más serio de su vida, de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino a hablar por su propia cuenta, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él nos enseñó que la voluntad del Padre era que Él muriera, por eso dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Nos está enseñando que la voluntad de morir es del Padre, que el Padre nos ama.
Que no es como las personas que piensan que Dios, si fuera tan bueno, entonces nos quitaría lo malo. Al contrario, ya lo quitó. Ya lo quitó a través de su Hijo. Ya quitó lo pervertido que había en nosotros. Pero para poder ver esa realidad, nosotros hemos de acercarnos al Hijo. Y dice el versículo número 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Cuando estábamos leyendo acerca del testimonio de Juan, ¿Juan qué dijo? Que Dios dijo, este es mi Hijo amado, ¿no? En el cual yo tengo complacencia. Nadie había escuchado la voz de Dios. Pero el Padre dio testimonio, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Eso nunca lo había dicho el Padre, nunca, de nadie y de nadie más. Solamente del Hijo, del Verbo que se hizo carne. Él dio testimonio de que ese era el Hijo. Y dio testimonio mostrando al Espíritu Santo y permanecer sobre el Hijo. Tal cual se lo dijo a Juan el Bautista. Así que el Padre está dando testimonio de Jesús. Juan dio testimonio acerca de Jesús. Pero no contento con esto, Jesús nos sigue diciendo quién más dio testimonio acerca de él. Dice el versículo número 38, si tenéis su palabra morando en vosotros, ni tenéis, 37 para que entendamos la idea, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿De quién está hablando que no creyeron? De él. Antes le estaban discutiendo la autoridad. ¿Y él ahora qué está diciendo? Ustedes no creen en el que él envió. El versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahora está hablando de otro testimonio. ¿Cuál? Las escrituras. Si bien es cierto, era dificilísimo reconocer a Jesús, un hombre que creció igual que todos nosotros y que de un día a otro dijera, hola, yo soy el Hijo de Dios. No es fácil. Creció en una familia común y corriente, en un barrio por allá alejado, donde pocos van, donde lo regularcito de la sociedad es donde vive, con sus hermanos, su papá carpintero, una familia buena, normal, como la de Juan el Bautista. Una buena familia. Y un día el primo se para y dice, hey, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. No es fácil. Pero entonces ya dio testimonio ¿quién? El Padre dio testimonio de él. ¿Y quién más dio testimonio? Las Escrituras. Entonces Jesús comienza a decir, yo no hice por mi propia cuenta, sino que todo lo que las Escrituras comenzaron a anunciar acerca de él, él comenzó a hacerlo. Mire, eso es dificilísimo. Eso no es posible. En nuestras fuerzas no es posible. Si yo hablara con cada uno de los padres que están aquí presentes y les preguntara acerca de sus hijos, estoy seguro que soñaron con sus hijos muchas cosas que no hicieron. O sea, intentaron libretear la vida del hijo, ¿no? Bueno, cuando tenga 5 años saldrá de transición, cuando cumpla 10 años terminará el quinto, cuando cumpla 16 años terminará el bachillerato, no quiero que preste servicio a mi hijo, y entonces cuando cumpla 22 años estará terminando su primera carrera, y a los 26 años estará terminando la segunda carrera y su especialización, y lo que él o ella va a hacer esto, y luego entonces tendrá su empresa, y luego, y por allá a los 35 se casará, y cuando el hijo crece, lo primero que ocurre es que no le gusta estudiar. Repite el año, a los 23 ya está casado, no ha terminado la carrera. Es difícil libretear la vida de alguien, pero Jesús da testimonio, o mejor, la Escritura da testimonio de que Él es el Mesías, al ver que cuando Él va caminando, todo lo que Él hace ya estaba escrito. No fueron ni una, ni dos, ni tres, ni 10 planes que se hicieron con Él. Fueron muchos. Así que la misma Escritura también ya está dando testimonio de que Él es el Hijo. Y Dios bueno,
que permitió que lo último que se dejara escrito de los profetas antes de Juan fuese cientos de años atrás y no días antes, porque si no hubiesen dicho que, ay, prepararon todo ahí reciente, ¿no? Y los que ahorita encontraban los pergaminos, ¿qué dirían? Es de la misma época, entonces muy probable él iba caminando y alguien iba escribiendo para hacer allí que él era el Mesías. Dios bueno, que dejó mucha diferencia entre la vida de él y los pergaminos o los escritos que dejaron acerca de él, porque da mucha distancia como para que puedan engañarnos diciendo, no, eso fue que se inventaron todo el escrito. No es posible. No es posible. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de él, pero él no para allí. Dice que ellos buscan en las Escrituras hallar la vida eterna, pero las Escrituras tienen un propósito y es llevarnos ¿a quién? A Jesús. Porque para llegar al Padre necesitamos a Jesús. Y entonces dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Estos hombres, además de ellos habían creado tantas normas para hacerse ver buenos que lo único que buscaban era palmadita en la espalda de los hombres. La recompensa de los hombres, que los hombres dijeran, oiga, sí, este es un varón de Dios. Jesús nunca buscó eso. Si Jesús hubiese buscado eso, los hubiera agradado en lo que él decía. Pero él al contrario, hablaba y a ellos le chillaban los oídos las palabras de Dios. Y su corazón se engrosaba. Tenga cuidado si a usted le pasa eso cuando lee la palabra. Tenga cuidado si eso le pasa a usted cuando está siendo instado a orar. Que nunca le chillen los oídos ni le fastidie el corazón cuando le están hablando de las cosas de Dios. Porque quiere decir que allí está faltando el amor de Dios. El amor por su palabra. El amor por la herencia que Él nos ha dejado. Y entonces dice el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y entonces el Señor Jesucristo termina la discusión y ya, Él se va. Y terminó diciendo que Él era, pero que tenía que prestar atención a la palabra. Bien. Esta discusión que tiene que ver hoy en día con nosotros, además de lo que ya hemos disertado, de que cuidemos nuestro corazón, de que Jesús no vino a hacer su voluntad, de que Jesús vino a honrar al Padre, de que Juan dio testimonio de él. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros somos la iglesia, estamos en otro tiempo, estamos aquí sentaditos, juiciosos, entendiendo que Jesús es nuestro Señor. Pareciera que este texto no tiene nada que ver con nosotros. Pero hay algo importante y es que dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Ese es el punto para nosotros que nos debería hacer, ¿y cómo así? ¿Por qué? Vamos al capítulo número 15, por favor. Jesús se va. Él comienza a anunciarle a sus discípulos, miren, yo me voy. Yo voy al Padre, a donde yo voy ustedes en este momento no pueden ir, pero podrán ir si permanecen en mí. Él comienza a hablar de que va a partir, pero además de contar que va a partir, Él le da una buena nueva a su pueblo, a sus discípulos, perdón, y es de que vendrá el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 15, capítulo 14, versículo 15, perdón. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí quiero hacer una acotación y es, cuando dice la palabra consolador, en algunas versiones dice también el defensor. Y esa palabra consolador
nosotros solemos traducirla en nuestro contexto como aquel que consiente. Aquel que nos va a consentir cuando estemos deprimidos, cuando nos dé la maluquera de la vida y todas esas cosas. Pero cuando está hablando del Consolador, Él está hablando es de aquel que da testimonio a favor de alguien. Es de aquel que está como un testigo hablando a favor de alguien que está siendo enjuiciado. Y Jesús fue el primer consolador, el Hijo fue el primer consolador. Y Él vino a dar testimonio acerca del Padre. Pero el Hijo está diciendo, ahora me voy. Pero yo les dejaré otro consolador. Él dará testimonio de quién. Miremos versículo número 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces Jesús está hablando acerca de aquel que es el Consolador. Y está diciendo claramente que ese Espíritu no lo puede recibir el mundo, porque el mundo no le conoce. Solamente los que han creído en Jesús pueden recibir la promesa del Espíritu Santo. Solo aquellos, dice el versículo número 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y este punto es un punto importante en la iglesia, recitado por la iglesia, pero olvidado por la iglesia. Jesús está siendo clarísimo. ¿Qué está diciendo Él en el versículo 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuánta añoranza hay en nosotros de que el Espíritu que Dios ha enviado a que habite en nosotros, su Espíritu Santo, su presencia misma en nosotros, nos enseñe? El anhelo de la iglesia debería ser total. Porque si el Espíritu Santo no nos enseña, nos extraviaremos. Si el Espíritu Santo no nos está guiando a la verdad, nosotros terminaremos hablando por nuestra propia cuenta y de otro nombre. Pero yo estoy hablando de Cristo, sí, pero un falso Cristo. ¿Cuánto añora la iglesia estar guiada por el Espíritu Santo? Es que Jesús, el nombre de Jesús, solamente es testificado por Dios mismo. Y ese Espíritu que Él nos prometió es para nosotros, es la promesa. Mire lo que dice, por favor lea conmigo, en el versículo número 18. Jesús entonces dice, yo me voy, ustedes permanezcan en mí, porque después habla en el capítulo 15 acerca de que Él es la vid, que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos. Pero que Él también tomará la vid y la limpiará para que dé más fruto. Y entonces después de contar de que permanezcan en las palabras, porque apartados de Él nada podemos hacer, siempre que el Señor hable del Espíritu Santo, hablará primero que amemos sus palabras y las guardemos. Siempre va a encontrar eso en la Biblia. Entonces, si Él nos está diciendo, apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada. Permanezcan en mí. Y entonces dice lo siguiente, versículo 18 del capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Él está dando dos promesas acá. Uno, mire las dos promesas que está dando. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. El mundo nos va a perseguir y eso es un buen testimonio. Porque está declarando que no somos del mundo. ¿Es que el mundo ama lo suyo? Así que si nos están persiguiendo es un testimonio de que no somos del mundo. Pero hay otra promesa. Y es que así como nosotros hemos guardado la palabra del Señor, escuche,
Si usted ha guardado la palabra del Señor, cuando usted predique, cuando usted lance la red, hallará hombres y mujeres que también guarden la palabra de Dios. Es decir, si usted está atesorando esa palabra del Señor, porque el Señor dice, si ustedes guardaron mis palabras, ¿las palabras del Señor eran suyas realmente? Eran del Padre. Y la gente, a veces pensamos que no hay nadie que quiera creer en el Señor. No, cuán difícil predicar. Pero afuera hay personas que están añorando que llegue alguien y les anuncie el Evangelio. O usted se cree único. No hay más gente como usted y como yo que afuera están clamando. Señor, yo quiero conocerte. Hay gente que sabe que no lo ha conocido, pero está diciendo, Señor, yo quiero conocerte. En otras predicaciones hemos visto varios testimonios de eso. Cornelio, el hombre de Macedonia. No los envió Dios puntualmente allá donde estaban clamando. El centurión. Y Dios dice que al que le busca, lo halla. ¿Y quién cree que es ese instrumento para que lo halle? ¿Quién cree que es esa puerta para que lo halle? Cristo nos lleva al Padre, pero la iglesia lleva al mundo a Cristo. Y dice el versículo número 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál pecado? No creer en Él. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Dese cuenta que es un solo discurso este discurso se enlaza desde el 5. En el 5, ¿en quién no querían creer? En el Hijo. Discutía la autoridad del Hijo, pero ahora está diciendo, el que no cree en mí, no puede creer en el Padre. Versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos leído hoy? Las Escrituras dieron testimonio de Jesús. Moisés dio testimonio de Jesús. Los profetas dieron testimonio de Jesús. Los salmos dan testimonio de Jesús. El Padre dio testimonio de Jesús. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Ahora la iglesia es la que da testimonio de Jesús. ¿Y para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para tener la gallardía de soportar la persecución. ¿No nota un cambio en Pedro? ¿O Pedro no creía en Jesús aunque lo negó? Pedro creía en Jesús, él sabía quién era él. ¿Pero qué no tenía? No tenía aquel que lo habría de usar para testigo. En el mismo instante que recibió, la palabra nos muestra que él ni siquiera dudó, sino que inmediatamente comenzó con un discurso, con una frase tan simple como, qué pena con ustedes, pero ellos no están borrachos. Y arrancó. Alguna vez yo prediqué algo similar. Llegaron unas personas nuevas a la iglesia y yo estaba hablando en lenguas y ellos se pusieron a orar y le decían al Señor, qué pobrecito de mí que no podía hablar claro. Pero ellos eran nuevos, no conocían nada de eso. Y ellos oraban y oraban y oraban. Y luego cuando vieron que había otra persona que también hablaba, les dijeron, ay, eso debe ser una fundación o algo así. Y cuando terminamos la reunión, pues nos acercamos y los saludamos y, ay, pero usted habla bien. Y yo, tan raro, ¿cómo así? Sí, es que yo lo escuché a usted hablando, venga, le cuento. Y entonces, claro, yo comencé a hacer pompa de que tenía los dones. No me puse a hacer eso. Comencé a hablarle de Jesús y de que Jesús podía limpiarnos y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que ahora se acercaba a nosotros. Me decía, es increíble, yo no lo puedo creer. Claro, ¿por qué? ¿Qué era lo que no creía? No era que no creyera que Dios podía hacer cosas sobrenaturales, sino que Dios se hubiese acercado a los hombres.
¿Por qué nosotros hemos de ser testigos de Jesús? Porque hoy en día todavía se cumple la palabra que está escrita en el versículo 25. Sin causa me aborrecieron. ¿Será que hoy en día hay personas que aborrecen al Señor sin causa? Claro que sí. ¿Y el Espíritu Santo va a venir a dar testimonio de qué? De que no hay ninguna causa por la cual aborrecer a Jesús. Ahora, ¿cuál testimonio va a llevar la iglesia? Ese. Jesús es el Cristo. Hemos de predicar con la palabra que el Padre envió para anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. La gente habla de Jesús, 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 pero conocen a Jesús el caído, el levantado, el herido, el aporreado, todo eso. Conocen al Jesús de la plata, al Jesús embambao, al Jesús All-Star conocen. Perdón por la palabra embambao, lleno de dinero. Pero ese es el Jesús que la gente está conociendo. Pero nosotros como iglesia hemos de anunciar el Evangelio para que conozcan al Jesús de Nazaret, aquel que es el Cristo, aquel que es el Hijo de Dios, que liberta realmente las cadenas. Porque predican a un Jesús de dinero y el Jesús de dinero lo que hace es atraparlos más. Es un falso Cristo. Pero el problema no es ese. El problema es que la iglesia a veces nos sentimos cómodos con ese Jesús. A ese Jesús lo anuncian en los transmilenios, en las calles, en las emisoras, en la televisión y en el internet. Y nosotros a veces damos ese testimonio que no debemos dar. Jesús no nos llamó a destruirnos unos a otros. Ay, mire ese cómo predica. No. Jesús nos llamó a hablar de Él, pero nosotros nos la pasamos más hablando de los hombres que de Él. Jesús no iba por las calles andando por cada rato, mire a ese otro, pero no, Él se la pasó, fue dando testimonio, acercando a la gente al Padre. Tanto así que en una ocasión llega Juan y dice, Señor, allí hay uno que no es de nosotros y está hablando en tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo así? No, dígale que venga. ¿Qué tal el atrevido? No, simplemente ¿qué dijo? Déjelo. Porque si está hablando a favor mío, después no puede hablar en contra mío. Ni siquiera Él usó eso. Pero nosotros sí. A veces en los textos que más nos encantan de la Biblia es donde donde el Señor acusó a los fariseos y les mostró su malvada manera de ser. Y a veces nos gusta más en esos textos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vamos a predicar. Y el inicio de la predicación es, pero no ha visto la viga que tiene en su ojo. Y él está esperando es que le traigan sí la gracia, porque ya sabe no que tiene una viga, sino que está lleno de vigas. Nosotros debemos de dar testimonio de Él. Y dice el versículo número 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué es lo que nos va a hacer tropezar? Versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué nos va a hacer tropezar? El temor. ¿Cuántas personas no he escuchado yo que dicen, yo no estoy preparado todavía para predicar? Yo también lo sentí. Yo también lo pensé. Yo también en un momento dije, no, yo tengo que hacerme quién sabe cuántos cursos para poder salir a anunciar el Evangelio. El Evangelio es sencillo. No debemos hacerlo complicado. No, pero ¿y qué tal que como los fariseos pregunten, bueno, ¿Juan vino de arriba o de dónde es? Yo no sé contestar eso. Pues mi amado, no importa. Porque es que usted no lo fueron llamado a que usted fuera a predicar y mientras está predicando jueguen quién quiere ser millonario. No, usted no lo llamaron a eso. A usted lo llamaron fue a anunciar acerca de Jesús. Y si usted conoce a Jesús, ha de hablar de Jesús. Pastor, es que me hablaron acerca del premilenialismo, del milianismo y el postmilianismo. Y esa vaina yo no sé qué es, no tengo ni idea. Y con premilenialismo, milianismo o postmilianismo, predique la salvación. Pastor, golpearon a la puerta. Que si quiere ser parte de los 144,000, ¿qué es eso? Pues hombre, con 144,000 o con las multitudes, usted tiene que creer en Jesús. Debe anunciar a Jesús.
El problema no está en cuánto sabemos, el problema está en que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y Él nos empujará para ir a llevar la palabra. No, yo le predico a mi compañero, pero a mi jefe, no olvides en el que ese tiene el poder de echarme. Bueno, pues pregunta. Y claro, yo sé que usted va a decir tan fácil que le queda el decirlo, pero pregunta. ¿Qué ama más? ¿Su trabajo o el espíritu de su jefe? Porque su jefe podrá tener el poder de echarlo, pero usted tiene el poder de mostrarle la puerta para que se acerque al Padre y viva por siempre. Entonces nosotros no podemos ser unos testigos como a medias tintas, como sí, pero mientras todo esté cómodo. No, Él está diciendo en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Clamen por el Espíritu Santo, porque Él os guiará a toda la verdad. ¿Y para qué necesitamos el Espíritu Santo? Versículo 1 del 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuánta gente no lo considera a usted y a mí religiosos? Esos son más religiosos cada domingo por allá en la iglesia. Uy, cuidado, un domingo deja de ir, su pastor no le da permiso. A mí también me lo dijeron. Y yo decía, pero ¿cómo así? No, si es que uno necesita pedir permiso. Yo no voy por el pastor, yo voy por el Señor Jesús. Ay, eso no se lo creo. Claro, no lo creen porque no han conocido al Cristo, al Jesús de Nazaret, no lo han conocido. Han conocido es un Dios que pueden ver una vez al año y igual seguimos perteneciendo a ese Dios. Pero nuestro Dios nos ha llamado a tener comunión con Él. Nos dio su Espíritu para poder tener comunión con Él. ¿Cuánta desesperación, o mejor, cuánto anhelo hay en la iglesia por tener esa comunión con el Padre? La comunión con el Padre no es, damos honor a ti. Qué canción tan linda. Sí, la canción a mí me parece hermosa. Pero si no la estamos cantando con la comunión en el Espíritu de que Él me limpió, Padre, te doy el honor a ti, te pertenezco, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres el Rey de Reyes, el admirable, Príncipe de paz, el que me libertó, el que me sacó de las tinieblas, Padre. Ayúdame con tu Espíritu para poder ir a anunciar esto. Necesitamos el Espíritu para que la persecución, para que el temor no sea tropiezo. ¿Cuántas veces no hemos sentido temor de predicarle al mejor amigo porque queremos que siga siendo nuestro mejor amigo? Ay, no sea tan charro, John, no comiences, sí. Bueno, sí, está bien, sigamos jugando Atari. ¿Cuántas veces? Pero no. Y no significa que entonces usted ya se perdió y usted es lo peor. No, clame al Espíritu, Señor, lléname. Porque el único que dará testimonio es el Espíritu Santo. Mire tan bonito esto que dice en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ay, pero yo no estuve desde el principio. ¿Sabe que de alguna manera sí estamos desde el principio en el Señor? Porque dice en Efesios capítulo 1 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual preparada desde antes de la fundación del mundo. O sea, por ejemplo, cuando yo nací no fue que Dios dijo, ay, este Nelson y está Nelly la embarraron. No, Dios ya sabía que yo iba a venir. Eso no fue que a Dios lo sorprendió mi mamá y mi papá. Y miren, nació un chinito. No, Él ya sabía. Él ya sabía. Y usted también, usted no es un juego del azar. Usted hace parte del Adán que Dios creó para que habitara en la presencia de Él. Cuando Dios habla de Adán, de ese hombre que Él creó, Él está hablando de la humanidad que Él quiere para Él, para que lo honren, para tener comunión con Él. Él no es un rey allá estilo Artajerjes, sírvame a mí. No, Él es un rey padre que creó, que hizo para que tuviésemos comunión con Él. La iglesia no puede solamente hablar de Dios, tiene que tener esa comunión con Dios. Que la palabra corra por su sangre, que la palabra corra por sus pensamientos, que la palabra llene sus pulmones como llena el aire su vida. Que sus ojos sean guiados por los ojos de Él.
esa comunión con el Padre. Cada momento que nos arrodillamos a orar, que sea añorando la comunión con el Padre y no que terminemos haciendo vanas repeticiones. Sí, Señor, úsame. Ya se volvió ahí trilla, úsame. Sí. Ten misericordia. Pero de verdad usted está clamando por la comunión con el Padre en el momento de la oración. Porque Él no está buscando que le hablen con la carne, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Mi amado, es una relación real con Él. Y Él es espíritu y sin el Espíritu no podremos tener esa relación. Sin el Espíritu no podremos ir a dar el testimonio. Sin el Espíritu Santo las palabras que nosotros digamos se las llevará el viento. No transformará las vidas porque serán nuestras palabras. Será el discurso aprendido. Pero el Espíritu Santo es el que va a dar el testimonio acerca de Él. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Que nos llene todos los días. Todos los días, sí, como todos los días usted sí se desespera por llenarse la pancita. ¿Por qué no llenar nuestra vida de Él, de su presencia, de su amor, de su palabra? A veces no prestamos atención a la palabra. Entonces, por ejemplo, me ha ocurrido esto, que digamos, versículo número 16, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ok, oremos conforme a eso. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes con el arriendo, que nos ayudes, pero eso no fue lo que leímos, mi amado. Entonces estamos como aborreciendo, como haciendo a un lado las palabras que el Señor nos ha dado. Él habló, escuchemos. El Apocalipsis dice, leamos. Apocalipsis capítulo número 2. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo número 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo número, el versículo número 17, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así termina con todas las iglesias. El que tenga oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dijo que el Espíritu nos enseñaría las cosas que habrían de venir. Lea conmigo el versículo número 4. Mas os he dicho, estoy en Juan 16, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no es lo que dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe yo qué estoy haciendo en este momento al predicar acerca del Espíritu Santo que venga sobre la iglesia? Estoy predicando implícitamente que Jesús murió por sus pecados. Él está diciendo, les conviene que yo me vaya. ¿Qué es necesario que el Hijo padezca para que se pueda ir? No se trata solamente de decir la muerte, sino que el Padre ponga sobre Él todas nuestras culpas para que Él pueda experimentar la muerte. Y al experimentar la muerte, Él la venza y le quite el aguijón. Entonces la muerte ya no tiene autoridad a los que estén en Cristo Jesús. Porque cuando viene Satanás y dice, hey, Parmenio, usted es un pecador, pues Parmenio le va a decir, qué pena, pero yo ya pagué por mis pecados, porque yo soy uno en Cristo Jesús. Y, entonces Parmenio le va a decir, y, ahora tengo su nombre, y el Espíritu de Él está en mí, y he de dar testimonio ahora de eso. Así que aténgase porque lo voy a ir a predicar a más para que sean libres de sus manos. Nosotros somos diferentes al mundo. Esa diferencia se ha de notar en nuestra predicación, en las palabras de Dios. Que de nuestro interior broten las palabras de Dios. Por eso la iglesia ha de leer todos los días la Biblia, buscando siempre a Jesús,
para que cuando salgamos tengamos abundancia, como ríos de agua viva que brotan de nuestro interior, que sacie nuestra sed de poder irle a anunciar el evangelio a los que están allí perdidos, extraviados, separados de Dios. ¿Necesita usted al Espíritu Santo, mi amado? Lo necesitamos. ¿Qué es lo que más deberíamos clamar en nuestra oración? Lléname de ti, Señor, lléname, lléname. Mire, aunque el carro se le va y nunca se le arregle el motor, no importa. Eso igual, con motor bueno, sin motor bueno, se va a quedar acá. Pero la palabra de Dios da vida al que está perdido, viste al que está desnudo, da de beber al que está sediento, da de comer al que está hambriento, da apertura de cárcel al que está encarcelado. Pero no podremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No llegará esa palabra. Necesitamos que el Espíritu nos llene. Le pertenecemos. Es Señor de nuestras vidas el Espíritu Santo. Es Señor de nuestras vidas. Porque Él no viene en otro nombre. Él viene en el nombre de Jesús. Dejémonos gobernar por el Espíritu Santo. Que Él nos lleve a toda verdad. Y decir que el Espíritu Santo nos gobierne no es que comencemos ahora con misticismos. Dios me dijo. Yo vi a un pajarito con una pajarita y el pajarito salió para otro nido. ¿Eso me está hablando algo? No, por favor. No es que ahora busquemos misticismos. Padre, sí, yo quiero hablar en tu nombre. Dile a ese pueblo que los consumiré. No. No, Señor, por favor, dame la palabra. Entonces comenzamos a buscar en nuestro corazón y no en la Escritura. La garantía de que usted no se extravíe es que lo que usted esté hablando lo haya dicho el Señor Jesús como Él lo dijo, no como usted lo interpreta. Necesitamos del Espíritu Santo. Si no lo necesitamos, Jesús no hubiera dicho la promesa del Padre. No, hubiera dicho, si quieren pidan. No, lo dijo. Versículo número 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos va a guiar? Él. ¿Usted cree que el Hijo de Dios le va a dar la potestad sobre la iglesia a un payaso? No, el Espíritu Santo no es un payaso. Él no es un adorno, Él no es un llavero. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia a Cristo. No podemos ignorarlo. No podemos hacerlo a un lado. Cuando Pablo escribe las cartas dice, yo guiado por el Espíritu. Hemos sido santificados en su nombre. Ahora su nombre habita en nosotros y su presencia habita en nosotros. Jesús dijo, el espíritu inmundo se fue de la casa, pero cuando regresó, ¿qué hizo? ¿Qué dice? ¿Que la halló qué? Vacía. ¿Estaba adornada? Sí. ¿Estaba limpia? Sí, pero ¿cómo estaba? Vacía. Nosotros no fuimos diseñados para estar vacíos. Que nos llene su espíritu, que sobreabunde, que rebosemos del espíritu. Él nos ayudará. ¿Cuántas veces usted no se siente más cómodo cuando tiene ayuda? Hay una delicia cuando el papá está sacándolo del arriendo y llega el hijo mayor y le dice, papá, yo pago este mes. Eso es una delicia porque le está ayudando, ¿no? Perdón con los hermanos mayores. Sentí que hizo... Es una delicia, ¿cierto? Nosotros siempre queremos ayuda. ¿No es mejor todo con ayuda? Pero cuando se trata de Dios, entonces, no, Dios, yo puedo solo. Ya me he leído la Biblia 80 veces. No importa cuántas veces la haya leído. Es bueno que la lea, pero necesitamos tener la inspiración del Espíritu, el respaldo de Él, porque Él va a dar testimonio de Jesús como nadie más. Como nadie más. Él es el más sabio para hablar acerca de Jesús. Mire lo que dice el versículo número 13. 14, no, 13 porque no lo hemos terminado, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mi amado, concluyo con esto. Usted no puede llevar su vida de fe dando testimonio sin el Espíritu Santo. Si usted está llevando su vida sin el Espíritu Santo, Jesús le puso un nombre a la persona que cree en Él y no tiene el Espíritu Santo. Huérfano. ¿Por qué le dijo a los que creían en Él? No los dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador. O sea que nosotros nos hemos de sujetar al Espíritu Santo como el Hijo se sujeta al Padre. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Jesús dijo, el que me ama guardará mis palabras y mi Padre le amará y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, en ese que cree. Así que debemos sujetarnos a lo que el Espíritu nos dice. Debemos escuchar lo que el Espíritu nos dice. ¿Y de qué nos va a dar el testimonio? De lo que Jesús habló. Así que nosotros, ¿qué nos conviene? Estudiar la palabra y recibirla en nuestro espíritu. Que esa palabra sea gobernada por el Espíritu. Que no caiga acá, porque es que acá hace un daño. Cuando la iglesia recibió el conocimiento de Dios y lo mantiene aquí, uy, eso es más peligroso que un bobo con pistola. O que el diablo con un cuchillo. Eso es peligrosísimo. Pero peligroso, porque entonces sale ya desde alardear del conocimiento. Es que yo sí sé y usted no sabe, y quiere llegar a todo lugar a impresionar. Esta mañana estábamos con mi esposa predicando a un grupo de muchachos, y claro, todos son conocedores, pero ¿de qué les prediqué? Jesús. Les prediqué lo más sencillo que hay en el Evangelio, pero lo más difícil de creer. Usted es libre. Y en algún momento yo dudé, yo dije, no, pero es que esa palabra tan, pues Jesús nos hace libres, pues eso todo el mundo lo sabe. Pero comencé a predicar y comenzaron, sí, yo soy. Entonces comenzaron como a manifestar que sí, que se sentían acusados. Jesús nos vino a hacer libres. ¿Para qué ir a impresionar? ¿Con qué quiere impresionar? Si usted quiere impresionar a los demás, va a ser como el címbalo que retiñe en el silencio. ¡Oh, qué fastidio! Ya sé que sabe. Hay que predicar de lo que es. Cuando a veces estudian el seminario, salen impresionando con... en vez de llevar a la gente a Jesús, comienzan, ¿quién le habló a Moisés? ¿Dios o un ángel? A ver, porque están buscando escorchar a la gente. A ver, dígame, en vez de predicar de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Ya Adán tenía papá? ¿Eso qué? Yo no veo que Jesús se haya esmerado por hablar de eso. ¿O sí? No. Él habló, fue acerca del Padre. Él dijo, yo no vine a hablar de mí. Pero cuando nosotros salimos a fantochar, pues estamos hablando de nosotros y no estamos siendo gobernados por el Espíritu. Hemos de hablar de Jesús. Hemos de hablar de Jesús. ¿A quién más vamos a presentar? ¿A nuestro intelecto? ¿A nuestra figura intelectual? Ahí mire todo lo que sabe la palabra. Pues para eso metas en una universidad y vuelva a ser docente de teología y ya. Hemos de mostrar a Jesús. Y cuando usted y yo hablemos de Jesús, ¿sabe qué va a pasar? Lea conmigo Hechos capítulo número 4. Entonces leímos que Jesús dijo, a ustedes los aborrecerán porque no pertenecen al mundo, los aborrecerán por causa de mi nombre, los expulsarán, los vituperarán, bueno, etcétera, todo eso que les dijo el Señor Jesús. Y entonces, Hechos capítulo número 4, versículo número 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo es la valentía. ¿Recuerdan que a Pedro también lo habían visto sin valentía?
Pedro cuando estuvo con el Señor Jesús sintió valentía, cuando estaba con Él y con la espada. Pero el Señor le dijo, no la use, pues Pedro quedó desarmado. ¿Y ahora? Pero ahora lo están viendo valiente, con vigor, con fortaleza, porque esa fortaleza no sale de que Pedro se levantó y se vio al espejo y dijo, eres un campeón, predica de Jesús. No, sino que él se paró y ¿qué dijo? Voy a orar, porque necesito ser lleno del Señor para que Él me oriente a llevar más la palabra. ¿Y usted cómo sabe que hizo eso? Mire, lea conmigo, versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que están en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Estaban hablando de ellos mismos? Estaban hablando del nombre de Jesús. Y yo sé que usted y yo ya sabemos que tenemos que hablar del nombre de Jesús, pero quiero atraer la atención de usted, que sea clamando porque el Espíritu Santo lo llene. Señor, úsame, que ese úsame, Señor, lléname. Yo quiero ser tu testigo fiel. Ahora soy siervo. Él nos hizo libres para ser sus siervos por amor. ¿Para qué? Y entonces dice el versículo número 17, sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 18, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron a todos los principales sacerdotes y a los ancianos les habían dicho, lo que los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ay Señor, mira lo que nos van a hacer, ayúdanos Dios, líbranos, mándanos para otra ciudad donde no nos amenacen, porque pobres de nosotros. Señor, yo no quiero perder la amistad con Caifás, ayúdame por favor, eres mi buen amigo. No, él no dijo eso. ¿Qué dijeron todos unánimes? La iglesia. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pregunta, ¿esta gente se reunió contra Jesús? Claro que sí, aunque estaban peleando contra su pueblo, se están peleando contra Jesús. Jesús dijo, al que los acepte a ustedes, me acepta a mí. El que les dé un vaso de beber a ustedes, me está dando un vaso de beber a mí. El que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Pero entienda, si nos rechazan por causa del nombre, ¿no? No, es que me echaron de la casa porque debía el arriendo, eso es por causa del evangelio. No, es por causa de no pagar. ¿Están despreciando al Señor? No, usted es el que está dando mal ejemplo. Y dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Están orando, escuchen que están orando, pero como que le están contando al Señor todo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con todo de nuevo la palabra de Dios. ¿Tiene temor? Normal, hermano. Yo también he sentido temor.
Pero entonces, ¿qué hemos de hacer? Señor, ayúdanos para que hablemos con todo valor. Dice el capítulo 4 que habían hablado con denuedo, pero ahora Pedro no se satisface. ¿Qué dice? Señor, que podamos hablar con todo denuedo, con toda valentía. No le tema a nadie predicarle acerca del nombre de Jesús. Tema no predicar acerca del nombre de Jesús. Llenémonos del Espíritu Santo. Amén. Así que oremos. Escúcheme. Oremos. No piense en irse, por favor. Discipline su mente y su cuerpo y su espíritu. Oremos para que seamos llenos en este momento del Espíritu Santo. Ore con todo su clamor. Honestamente. Ore. Clámele a Dios. Si usted quiere ser lleno, clame a Él. Porque al que golpea, se le abrirá. Al que llama, se le atenderá. Él lo prometió y Él no es mentiroso. Así que clame al Señor que usted sea lleno.